Hola, bienvenidos y bueno, buenas noches. Agradecido también por la invitación que nos hacen desde esta cuenta, que realmente es maravilloso el trabajo que están haciendo en esta expansión de el despertar de conciencia. Gracias a todos por conectarse y por supuesto gracias a Nelson por acompañarme en este espacio donde las constelaciones es ese caballito de batalla que nos ha abierto puertas a nosotros como seres individuales, pero también como pareja. Buenas noches. Ok, para comenzar, las constelaciones familiares fueron creadas por un alemán sacerdote que se llamó Ben Hellinger. Ok, fíjate que Ben Hellinger es un sacerdote católico que lo mandaron para una misión en África a una tribu. Y cuando él estuvo en esa tribu, él se dio cuenta y tomó conciencia de que en esa ciudadela, por llamarlo así, tenían una manera muy bonita de vivir en familia, donde ellos respetaban la jerarquía, donde cada quien estaba ocupando su lugar y su espacio. Entonces él unió esa forma de vivir de esa tribu con el psicodrama, la terapia gestal, el transgeneracional, y ahí realizó las constelaciones familiares. ¿Qué hacen las constelaciones familiares? ¿Okay? Esa es una psicoterapia que lo que hace es ordenar tu sistema familiar. ¿Qué es eso de ordenar? Preguntarán ustedes. Muchas veces nosotros estamos ocupando un lugar que no nos corresponde. Entonces, como no estamos ocupando ese lugar, muchas veces se nos hace un poquito complicado vivir, ya que estamos repitiendo patrones, conductas, traumas que tuvieron en una o en otras generaciones. Entonces, como eso no se ha reconciliado, repetimos ese programa. Entonces, ¿qué hacen las constelaciones familiares? Que tú ocupes tu lugar y tú puedas tener una vida fácil y placentera. Y las constelaciones familiares también, en la traducción que hacen del alemán al español, por eso lo llaman constelaciones, pero no tiene nada que ver con astros, ni planetas, ni nada de esto. Ellos se enfocan en el sistema, en este caso en el sistema familiar. Según las constelaciones familiares, nosotros somos el resultado de situaciones que han sucedido en nuestro sistema en generaciones atrás. Y estas generaciones pueden ser desde una cuarta, quinta, hasta una décima generación. Entonces, no es necesario contar la historia, pero sí lo que en este momento está sucediendo en ti, que te está limitando, y así poder ver que eso es el resultado de algo que no se resolvió en el sistema. Y por eso es que esta técnica se basa únicamente en estas partes que te conforman como ser, el linaje materno y el linaje paterno, todo un sistema. Claro, y es muy importante y muy bonito el trabajo de las constelaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de ocupar el lugar y de ocupar el espacio, muchas veces cuando nosotros no le damos lugar a los abortos, entonces no estamos ocupando nuestro lugar y nuestro espacio. O cuando los hijos quieren ser más que los padres, entonces tampoco están ocupando su lugar y su espacio. Y dígame, querida tribus, cuando tu hijo se convierte en tu pareja, entonces hay una desconexión con tu pareja, o a lo mejor se te hace un poco difícil conseguir pareja. Por eso es que las constelaciones ordenan. ¿Ok? En donde hay un caos, la constelación ordena. Sí, parte Te iba a preguntar. Dime, Matt. No, disculpa, no, que eso te iba a preguntar. ¿En qué nos beneficia hacer constelaciones familiares? Ok. Bueno, nos beneficia primeramente porque tomamos la vida. El primer beneficio que tiene la constelación familiar es tomar la vida. ¿Por qué tomar la vida? Porque muchas veces inconscientemente, por andar buscando un excluido del sistema familiar, dejamos de conseguir nuestras prioridades, querida tribu. Entonces, ¿qué hacen las constelaciones familiares? Que tú vivas el de aquí a la hora para que tú te enfoques
y concretes tus proyectos, para que tú concretes tu relación de pareja, para que tú tengas una conexión con tu hijo. Mamá representa la vida, representa el dinero, y papá representa la concreción de proyectos, metas y sueños. También las constelaciones te llevan a un orden, Max. O sea, también es mirar que según todo lo que pertenece es parte de ti. Entonces, muchas veces, por estar ocupando un lugar que no te corresponde dentro del sistema, pierdes la pertenencia, pierdes el dar y el tomar, la concordancia, que son los órdenes en los que se basó Bert Hellinger para crear las constelaciones familiares. Entonces, por eso es importante llegar a esta herramienta y aplicarla. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a su casa, gracias por estar acá. Yo quería preguntar entonces si me gustaría que nos pusieran un ejemplo de qué se puede constelar. Por ejemplo, yo he escuchado que nosotros heredamos de la abuela materna, o sea que la abuela materna es la que pasa como la información. O también escuché una vez, esta pregunta la tenía precisamente para ustedes, que incluso si nosotros vivimos en escasez, por ejemplo, a nosotros como que no, o más bien, eso es como una lealtad, esa es mi pregunta, ¿es una lealtad generacional o que se pueda constelar? Si mi abuelita era pobre, yo no puedo ser rica, pues yo no puedo tener porque mi abuelita no tuvo, o porque mis ancestros nunca tuvieron, entonces eso no está bien que yo tenga dinero. No sé si eso aplica en esta terapia de constelaciones familiares. Gracias. Gracias a ti por la pregunta. Gracias a ti. Realmente el planteamiento en las constelaciones va desde cualquier situación que nosotros llamamos piedrita en el zapato, eso que te limita. Claro, tiene en el ejemplo que estás citando mucha fuerza de que si el sistema ha vivido en carencias, eso es lo que reconoce, y para pertenecer tú, que eres una nueva generación, lo repites. Entonces es la conexión, claro, viene por la abuela materna. ¿Por qué? Porque la madre es la conexión con la vida. Al ser la conexión con la vida, es la conexión con el dinero. Y, por supuesto, con la conexión con la sexualidad, pero como energía creadora. Entonces, la constelación lo que te lleva es a encontrarte, porque puede haber sido que en el sistema alguien le quitaron algo, perdió una herencia, lo dejaron en la calle, le restringieron. Y eso no necesariamente puede ser la abuela, puede ser una generación más atrás. Entonces, cuando tú lo presentas en el campo, esta situación se restaura en el sistema y ya tú no tienes por qué repetir la historia. Claro, y fíjate algo, porque tú diste en el centro de donde es la pregunta, ¿ok? La abuela materna, porque la abuela materna representa de cómo nosotros conseguimos o concretamos el dinero, ¿ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la constelación familiar? Desbloquear esa información o esa memoria que va, como dice Milagro, que va viajando de generación en generación a través del dinero. Porque ¿qué pasa con el dinero? Que muchas veces inconscientemente tenemos una mala relación con el dinero. ¿Okay? Entonces, como tenemos esa creencia con el dinero, entonces muchas veces el dinero llega, pero se te va. ¿Okay? Pero es lo que te está guiando el inconsciente colectivo a través de la generación, como dice de Milagro, que puede ser la abuela, una tía, o alguien que perdió dinero, o alguien que estafó. O sea, hay muchos casos. ¿Qué hace la constelación familiar? Desbloquear esa memoria. Cuando tú desbloqueas esa memoria o esa creencia limitante, entonces ahí es donde tú vas a comenzar a tener una buena relación con el dinero. Lo que pasa es que el dinero hay que saberlo manejarlo, ¿ok? Hay que saberlo expresarlo,
porque muchas veces inconscientemente con lo que nosotros hablamos o con lo que nosotros decimos con nuestro consciente lo corremos. Otra pregunta que me surgió ahorita que comentas esto. Se me fue la palabra, pero lo que iba a preguntar era que tenía como, ¿cuál es la diferencia entre lealtades familiares y y eso que dices tú sobre hablar, yo me acordé porque las lealtades o los secretos familiares, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo, porque la lealtad familiar es que tú, para pertenecer al sistema familiar, tú tomas todo lo que los traumas, causas, consecuencias que pasó en tu entorno familiar. Y secreto fue un acontecimiento, un aborto, un asesinato o una estafa que lo escondieron, entonces se convierte en un secreto familiar. Son cosas muy diferentes, aunque van a agarrar de la mano. Hola, buenas tardes. ¿Milagro? ¿Y cómo afecta un secreto en una familia? Por ejemplo, si un hermano fue abortado y el hijo que queda nunca lo supo. En las constelaciones es muy importante, de hecho ella está creada para darle lugar a todo el que corresponde. Y eso incluye las pérdidas. Una persona que no es, o sea, que tiene el aborto y luego tiene un hijo y este hijo lo desconoce, él inconscientemente va a ocupar el lugar de ese aborto. Hasta que sus padres lo tomen, lo integren y lo resuelvan. Porque eso sucede es más por el dolor y por la culpa. Los sentimientos, las emociones, aunque la culpa no es una emoción, es una máscara y detrás de ella hay una emoción, generalmente es lo que te permite ocultar esa herida, pero eso no quiere decir que la herida no esté ahí. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Si tú no lo resuelves como padre, entonces yo lo hago por ti, papá, o lo hago por ti, mamá, porque esto es generacional, o sea, si alguien lo va a hacer, siempre lo va a hacer alguien. Entonces la invitación en este caso es que como padres tomen esa pérdida y le den lugar, para que entonces sus hijos no vayan a ocupar lo que no les corresponde. Porque entonces, ¿dónde lo ves? En la conducta. Son ese tipo de chicos que no consiguen un lugar, no se sienten, o sea, hacen una cosa, pero entonces no la terminan, no se consiguen en algún sitio. Y ese movimiento inconsciente es porque realmente están ocupando el lugar de un muerto. Claro, por supuesto. Y en las constelaciones familiares hay una ley que se llama conciencia buena y conciencia mala, que tiene que ver con la pregunta de las lealtades. ¿Cuál es la conciencia buena? Que es un sistema familiar en donde todas las parejas, donde todas las mujeres no tienen pareja, entonces inconscientemente la persona, para ser leal al sistema familiar, se pone la máscara de todas las mujeres de ese sistema y va a repetir eso, que no va a tener pareja. Conciencia mala es cuando hace lo contrario, y ahí es donde vienen las ovejas negras de la familia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen las constelaciones familiares? Que tú rompas esas lealtades familiares que muchas veces no te dejan vivir y que tú tomes tú, como dice Milagro, tu lugar y tu espacio. Y eso te va a dar la fuerza para avanzar en la vida. Pregunta, hermano. Perdón. Sí, pero una preguntita. Adelante. Gracias. Con el único, o sea, por ejemplo, son 2 hermanos y luego hubo un aborto y luego nace otro hermano. Este hermano, o sea, todos los hermanos lo saben, pero en la familia nunca se habla de ello. No se escucha la pregunta. Y los papás nunca lo reconocen, pero los hermanos más grandes lo supieron. ¿Afecta algo al clan o simplemente con que el último hermano lo sepa, esto ya destraba cualquier situación? En ese caso, lo ideal es que como familia, porque
la familia realmente es la que conforma el padre, la madre y los hijos, incluyendo las pérdidas. Las pérdidas se cuentan como hijos. Así son hijos, de hecho en constelaciones se llaman hijos no nacidos. Entonces, lo importante es que como familia todos le den un lugar. O sea, no es que tengan que contarlo a los demás, sino que como núcleo familiar ellos sepan, estén conscientes de que ese espacio lo ocupó alguien que no nació. En el caso de las que están antes del aborto, es sencillamente darle lugar. O sea, darle lugar es saber que su tercer hermano no nació. En el caso del siguiente, que en este caso sería el cuarto hijo, él sí. Él tiene que reconocer que esa muerte le abrió camino para que pueda, pues, de hecho le dio vida, porque quizás si hubiese nacido, los padres se hubiesen quedado con esos tres y el cuarto no nace, por decirte algo. Entonces lo importante es que como núcleo familiar todos le den un lugar. Exacto. Que no exista un excluido. Exacto. Bueno, Creo que Ingrid iba a hacer una pregunta. Ok. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches, Ingrid. Yo estuve casada más de 20 años con una persona muy controladora. Se puede decir que un abusador psicológico y verbal. Entonces, las dos parejas que tuve, por decirlo de alguna forma, no sé, siento como que vuelvo a repetir otra vez los mismos patrones. No, o sea, ese miedo al control, miedo a la infidelidad, y no logro, o sea, me dejan porque no, o sea, es ese miedo a otra vez no ser valorizada, digamos, como mujer, a que no me den mi espacio, por decirlo de alguna forma. Gracias. Okay. Bueno, ahí hay que mirar también. Me permito preguntarte, ¿tú creciste con tus padres, con tu mamá y con tu papá? No, crecí solo con mi mamá, mi papá no estuvo presente. Exacto. Okay. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta de lo que sucede. ¿Qué pasa? Que cuando hay la ausencia del padre, inconscientemente lo buscamos en nuestras relaciones de pareja. Parte de un sistema donde las mujeres han tenido que salir adelante solas, han tenido que hacer su vida, han sido abandonadas por pareja, han tenido que salir adelante. Aquí en Venezuela las llaman 4x4, que son todas unas guerreras. Entonces, cuando sucede eso en el sistema y hay un abandono de una figura paterna, en las parejas se sigue reflejada. ¿Qué pasa? Cuando tú has pasado con este acontecimiento, con la pareja que duraste más tiempo, se repite la historia con las siguientes, quizás en el extremo de que te proteja mucho o en las mismas condiciones de la pareja anterior, porque son las mismas cosas. Se repite ¿por qué? Porque no se ha cerrado el ciclo con la anterior. Y hasta que no cierras el ciclo con esa anterior y le des lugar a esa herida de abandono de papá, se va a seguir repitiendo. Entonces, la invitación es a mirar cuál es la herida como mujer, pero mirando más hacia la niña, ha sentido por el abandono de papá. Claro, por supuesto. Y hay que tomar en conciencia, querida tribu, que la primera pareja que nosotros tenemos son nuestros padres.
Para las mujeres, la primera pareja es papá y para nosotros los hombres, la primera pareja es mamá. Entonces, ¿qué pasa? Como papá no estuvo presente cuando nuestra infancia, entonces cuando nosotros somos adultos, entonces inconscientemente estamos buscando a papá en las relaciones de pareja. ¿Ok? Y ahí entran las lealtades familiares. Entonces yo me consigo a una persona que es abusiva, que es controladora, que no está pendiente de mí, que no está presente. ¿Por qué? Porque para tú pertenecer al sistema familiar, te consigues a alguien inconscientemente que te deje. Así dure 20 años contigo. ¿Ok? Así dure 20 años contigo. Entonces, ¿cuál es el trabajo que te recomiendo, que te recomendamos? Que trabajes tu niña interna. ¿Por qué? Porque la niña interna es la que anda buscando a papá. Entonces tienes que ser adulta, porque la adulta sí consigue la pareja, pero la niña no. Entonces trabaja tu niña interna. ¿Para qué? Para que tomes la fuerza, la decisión de concretar una familia, una pareja. Buenas noches. Buenas noches. Disculpa, ¿y tiene el mismo efecto si tuviste ausencia de papá cuando eras niña, por ejemplo, a los 5 o 6 años, o si la tuviste cuando ya eras más grande, a los 17, 18? Muchas gracias. Y eso es igual. Lo que pasa es que el abandono no es que te abandone físicamente, ¿ok? Porque puede ser un padre que siempre ha estado contigo, pero no estuvo presente para darte cariño y para darte amor, pues. O sea, ahí es donde hay que abordar ese tema. Pero la ausencia de padre siempre la vamos a tener, siempre. Bueno, ahora yo quería preguntar, si me permiten, qué pena, ¿qué características puede tener una persona que los papás no la querían tener y pues estaban planificando, pero igual nació y digamos la última de todos? ¿Será que tiene algo, digamos, repercusión en un futuro o algo así? Sí, sí, realmente tiene repercusión, solo que en este caso, más que abordarlo por constelaciones, la invitación es abordarlo por una técnica que se conoce como renacimiento, reverting, porque esa niña que no fue esperada instaura por nacimiento el guión de no deseado. Entonces, eso repercute y va a influir en todos los factores de su comportamiento. En constelaciones, sí se podría mirar cómo ha sido ese sistema, cómo, o sea, si han sido muchos los hijos o cómo han sido las situaciones económicas que ha vivido ese sistema que atrae la situación de no esperar un hijo, pero que el hijo se conecta con la vida, porque realmente es la decisión, conectó con la vida y nace. Eso sí se podría mirar por constelaciones, pero más el desmerecimiento sería por la técnica de renacimiento, que es lo que también recomendamos. Sí, y fíjate que eso se puede trabajar, ¿ok? Eso se puede trabajar. ¿Por qué? Porque esa es una memoria, ¿ok? ¿Por qué es una memoria? Porque fíjate que la memoria se va, es que mi papá y mi mamá pensaron en no tenerme, ¿ok? Pero lo hicieron, ¿ok? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que agradecer, ahí es donde viene la reconciliación en la constelación familiar. En vez de irme a la víctima, que mi papá y mi papá pensaron abortarme, que pensaron en que yo no naciera, pero no lo hicieron, te dieron vida porque ellos podían hacerlo, te dieron vida. Entonces, ahí es donde te tienes que enfocar, en agradecer que papá y mamá, aunque tuvieron la duda, no lo hicieron. Sí, y esa parte, en el momento en que te puedes reconciliar con esa memoria, es donde tú como madre te puedes abrir camino a tus hijos. Porque, y eso sí es constelaciones familiares. Porque todas las heridas, toda esta información que pertenece al sistema viaja de útero en útero también. Entonces tú como mujer vas a dar vida o has dado vida, porque si tienes hijos ya los has dado. Entonces tus hijos, ellos graban esa memoria y viven. Así tú los hayas deseado, así tú los hayas planificado, así tú los hayas esperado, hay algo en ellos que dice, ajá, pero ¿por qué no merezco? Porque
no se me da el negocio, porque el dinero no me fluye, es porque no lo merezco. Y ese desmerecimiento no es del hijo, es de la madre que tiene instaurada la memoria de que no fue deseado. Entonces, ahí sí entra constelación. Sí, y fíjate algo, las constelaciones familiares repercuten en 3 generaciones atrás, o sea, mamá, abuelo y bisabuelo, pero también repercute en hijos de nietos y bisnietos, o sea que por eso es que hay que trabajarlo y abordarlo. Y si no conociste muy bien cuál fue la historia de tus abuelos y tus bisabuelos, ¿de cualquier forma te repercute? Y si no conoces esta historia, ¿cómo la podrías trabajar en constelaciones? Gracias. Gracias a ti. Sí, en constelaciones no es necesario conocer la historia. ¿Qué pasa? Se crea un campo, en las sesiones de constelaciones se abre un campo morfomológico, donde la información sale a la luz. No sé si los que están presentes han estado en alguna sesión, se trabajan de 2 formas, una con unas figuritas de madera, creo que tengo por acá una, para hacerles la idea, unas figuritas de madera, así como estas. Eso se hace en sesiones individuales o bien grupales, que se hace en lugar de figuritas de madera, se representan con personas. Entonces tú te das cuenta en la sesión de que en la medida que va sucediendo, va tomando forma y baja la información. La historia no es necesario. Lo que es necesario es saber qué estoy mirando, qué está mirando mi ser de las generaciones atrás, que yo las estoy repitiendo. Entonces, la historia de cómo fueron, cómo lo vivieron, pasa a ser un segundo plano. Lo importante es mirar qué es lo que yo estoy haciendo con ese ser, porque aunque no conocemos la historia, sabemos que tenemos un abuelo, que tenemos un bisabuelo, que tenemos un tatarabuelo y que tenemos hijos, nietos y bisnietos. Entonces, eso es lo que se refiere. Claro, y en constelaciones familiares se habla mucho del fluir y soltar, porque hay constelaciones que llegan a una decimaquinta generación. ¿Y qué historia vamos a saber nosotros de un tatarabuelo? Ninguna vamos a conocer. Entonces ahí es donde el campo morfomológico habla. El campo morfomológico habla. Por eso es que es muy importante ese tipo de técnica. Y confiar, ¿ok? Y confiar. No hablar, confiar. Aquí ustedes comentan que es muy importante el lado materno, ¿no? La abuela materna. Yo en mi caso, por ejemplo, mi abuela fue apuñalada por la espalda. Mi mamá estuvo presente. Prácticamente mi abuela materna murió en los brazos de mi madre. Años después, mi mamá entra como en crisis. Cuando después de que tuvo a mi hermana, entra como en crisis y le dan ataques epilépticos. A los pocos años, ella nos abandona, a mi hermana y a mí. ¿En qué repercute aquí, en esta generación, a mí o sería a la de mis hijos? Repercute en ti y repercutirá en tus hijos si tú no te ocupas de mirar el dolor de ese sistema. La herida de mamá ante la muerte de su madre de una forma, lo podríamos llamar a traición, ¿no? Porque fue a espalda. Repercute a que en tu día a día la confianza sea muy difícil de tener. O sea, y ojo, no es confianza quizás en los otros, es confianza en ti misma. O sea, te cuesta para estar segura de que lo que estás haciendo es lo que es. Y esa información es por ese acontecimiento que ha sucedido. Y por otro lado, por supuesto, que es mirar el inmenso dolor que tiene ese sistema y tomarlo, es llevarlo con honor, o sea, porque
Quizás puedes decir, pero ¿cómo puedo llevar con honor la muerte de un ser querido? O sea, es porque eso era lo que estaba pidiendo el sistema en ese momento. Se requería que alguien muriera para que las nuevas generaciones nacieran. Y confiaran. Y confiaran. Exacto. Tenía que ser a traición para que las generaciones confíen. Entonces, ¿en quién confían? ¿En los que están alrededor? No. Tienen que confiar en sí mismos. Y es algo que es un tema para constelar, por supuesto. Alguien nos preguntaba anteriormente, ¿qué temas se utilizan para constelar? Ese es un tema para constelar. Claro, y fíjate algo, porque muchas veces por nuestro ego y por nuestra arrogancia, nosotros juzgamos muchas veces a nuestros padres, ¿ok? Pues no, que me abandonó, ¿ok? Fíjate que Ben Hellinger dice algo que es muy fuerte. ¿Quién es mejor madre, la que abandona o la que sobreprotege? ¿Ok? Entonces, mamá tuvo una razón de tomar esa decisión y esa hay que respetarla, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que la que se siente abandonada es la niña. Entonces, ese abandono, ¿a quién se lo va a heredar? A sus hijos. Entonces, ahí es donde tiene que tomar esa reconciliación con su madre, que no tenía otra alternativa que irse. Entonces, ahí es donde tú tienes que te conectas con la vida y entonces cortas esa lealtad familiar a tus hijos. No hay, en constelaciones familiares no hay bueno ni malo. El caso de la epilepsia también. Exacto. Ahí refleja el dolor, se refleja precisamente en eso. Claro, cuando le dan una puñalada que hace uno. Ajá, se queda sin equilibrio, pierde el conocimiento. Y ella tiene instaurada esa memoria. Entonces, por eso los casos de epilepsia en ella. O sea, es tanto el dolor que no lo refleja matando a otra persona, lo refleja autocastigándose con una epilepsia. Y por supuesto, el abandono es la mejor forma que el ser humano ha buscado, ha encontrado para no resolver. Es abandonar, es huir. Entonces, ¿por qué? Pero no lo hace porque es malo. O sea, no hay malo, no hay bueno, es lo que es. A ella le tocaba abandonar porque el peso del dolor del sistema era muy grande. Muchas gracias, les amo. No, vale, gracias a ti por la pregunta. Hola, yo quiero preguntarte hasta qué generaciones tocan en una situación que es para consolar. Si la chica me lo permite, este ejemplo que nos pone Blanquita, hasta qué generación representa. ¿Qué me escucharon? No lo escucho, mi amor. Habla un poquito más duro, por favor. O más cerca del micrófono. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Ok. Preguntaba si Blanquita me permite, en el ejemplo que ella nos pone, si esto no se resuelve, si no se hace una constelación o no se trabaja en esta situación, ¿hasta qué generación repercute esto que ella acaba de plantear? ¿Solo a sus hijos o ahí se va por mucho? Sí, de ahí en adelante. Ahí se va como una bola de nieve. Y solo que no se va a presentar de las mismas formas. O sea, es la misma historia, solo que en situaciones diferentes. Por ejemplo, lo que citaba de la confianza. O sea, no tenía, o de la epilepsia, o sea, no anda matando a nadie por la espalda, pero se autocastiga. Como si se matara a ella misma. O no confía, que es la misma situación, solo que, si se quiere, pues un poco más moderno de acuerdo a las generaciones. Pero si no se resuelve, eso se crece y va de generación. Y ahí es donde salen los secretos de familia, que quedan ahí guardados ya, hasta que llega alguien del sistema y dice, bueno, ¿sabes qué? Lo hago yo. Lo hago yo por el sistema y ahí entra la lealtad familiar. Lo hago para ser parte y pertenecer al sistema familiar. Si me permiten, les quiero compartir algo. Tengo muchos sentimientos encontrados. Mi despertar comenzó así. Yo vi una serie en Netflix
que hablaban de esto y me di a la tarea, tuve una visión, un recuerdo de niña donde yo vi durante muchos años a mi madre llorarle a mi abuela. Y yo dije así con estas palabras, que odiaba yo a mi abuela porque yo estaba viva, yo era una niña, yo necesitaba de mi madre y ella ya estaba muerta. Y yo no alcanzaba a entender lo que pasaba cuando era una niña, pero ahora, años después, cuando yo tengo este recuerdo, fue muy impresionante para mí. Y me di a la tarea de investigar cómo murió mi abuela. Cuando yo me entero de cómo murió mi abuela, fue un dolor muy grande. Y ahí comprendí la epilepsia de mi madre, el abandono de mi madre. Yo tiene años que no veía a mi mamá. Y hace exactamente una semana que yo contacté con mi madre. Y mi madre me pedía perdón. Hice una videollamada, conoció a sus nietos. Y yo le dije que todo era perfecto, que todo tenía que pasar por algo. No sé si estuvo bien lo que hice o no, pero créanme que yo sentí una paz enorme, tanto con mi abuela, porque también pedí perdón a mi abuela, aunque yo sé que ya no está, por esa palabra tan fea que yo dije, siendo una niña. Claro, Y ahora siento ese gozo con mi madre. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por compartirlo. Y hay algo que constelaciones y que todas estas técnicas que están en la mesa, si se quiere, para la evolución y la transformación del individuo, nos permite a ver que no hay nada malo, nosotros no hacemos nada mal hecho, todo sucede por algo y como lo hiciste está bien. ¿Por qué? Porque se hace desde el amor, se hace desde la sinceridad. Cada vez que se hace una constelación familiar y un excluido o una persona que no se le había dado lugar toma su lugar, el sistema ha sido reconciliado. Y cuando hay reconciliación suceden estas grandes cosas, estas maravillas, esa magia, esas sensaciones en las que es válido y es válido conmoverse, es válido sentirlo. Una invitación que te haría, Blanca, es a sentir todas esas emociones, a empezar a diferenciar cada una de ellas. ¿Para qué? Para que te reconcilies contigo. Porque entonces, ya que has mirado la grandeza de tu abuela y la grandeza de tu madre, entonces ahora ve tu propia grandeza. Exacto, y liberar esa culpa que tú sientes por ese pensamiento que tú tenías hacia tu abuela. Pero que ahí donde tú tienes que tomar conciencia que era la niña herida, ¿ok? Entonces, cuando tú te reconcilies, porque en constelaciones no se toca la palabra perdón, sino reconciliar. Cuando tú te reconcilies con esa niña herida, la adulta toma su lugar y su espacio, y ahí es donde libera a tus hijos de toda esa culpa. Muchas gracias. No, vale, gracias a ti por compartir tu hermosa historia. Buenas noches. Cuando se trata de un secreto o de una lealtad, o sea, en el mismo momento, es igual. Hay un ruido, hermanito, no te escucha. Creo que ya ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. No, que les estaba preguntando que cuando se trata de un secreto familiar o de una lealtad, o sea, la terapia en sí es de la misma forma o son terapias diferentes. Cuando quieres, o sea, ¿qué pasa? Que ese secreto o esa lealtad tiene influencia en las nuevas generaciones. Entonces, por supuesto que aunque tú no sepas cuál es ese secreto, eso sale. Eso se muestra en la sesión o en la constelación grupal, como lo hagas, en la sesión como tal.
esa información sale. En ese caso, como nosotros no conocemos la historia de ese secreto, se utiliza un figurín o una persona que represente ese secreto como a manera general. ¿Ves? Entonces, cuando la persona que te representa o el figurín que te representa mira ese secreto y se reconcilia con eso, ahí queda, esa situación queda restaurada, o sea, sin conocer la historia, o sea, en ese caso, pues. Sí, lo que pasa, querido Mate, en las constelaciones nosotros sabemos quién llega. Después empieza a salir toda esa maraña de historias y ahí es donde nosotros abordamos la estrategia, por llamarlo así. ¿Ok? Entonces, ¿quién dice la manera como se aborda el trauma o el acontecimiento? Eso lo dice la energía. ¿Ok? Porque muchas veces salen las dos al mismo tiempo. ¿Ok? Uno sabe cuando llega la persona, pero lo que no sabe es la historia. Cuando empieza a abrir ese campo morfogenético, ahí es donde uno empieza a ver cuál es la historia. Lo bonito de la constelación familiar es que no es matemática. ¿Ok? No todo el mundo tiene el mismo proceso, la misma historia, las mismas causas. Eso va fluyendo y soltando. Es como un río que va fluyendo y tú le pones piedra. ¿Okay? ¿Qué hace la constelación familiar? Para que el río siga fluyendo, le quita las piedras, que puede ser lealtades familiares, secretos, trauma, transgeneracional, y entonces todo fluye. Que Dilcia iba a hacer una pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches, Dilcia. Yo lo que quería preguntar era porque yo soy adoptada, o sea, mi mamá me regaló cuando yo era ni tierna. Mi mami me contaba a mí que tenía como 9 meses cuando me regaló. O sea, dije que ella me contaba que yo era como un esqueleto. O sea, mi cuerpo era como un dedo, me decía, era mi cuerpo, los brazos. Y para ponerme inyecciones me las ponía con una aguja de esas que hacen pruebas. Y me agarraba la piel en la nalga. Y entonces ella me contaba eso. Y yo lo que les quiero preguntar es que si eso me repercute en algo a mí que ella me haya regalado. Yo no la conozco ahora, hace años que me regaló y nunca la he visto. Me acuerdo que me dicen que llegó cuando yo tenía como 13 años, pero la verdad yo no la recuerdo. Es que yo no sé, como que no recuerdo, yo no me recuerdo mi niñez cuando yo tenía como unos 5 o 6 años, yo no recuerdo nada de eso. Yo me quisiera acordar cuando yo estaba pequeña y no me puedo acordar de ninguna de esas cosas. Mi papá lo conocía después, pero igual no, lo miro como cualquier otra persona, pues particular. Entonces no sé si eso me afecta a mí o a mis hijos. Yo siempre he pensado que yo nunca regalaría a mis hijos porque como a mí me regalaron, entonces yo he sido así, que mis hijos están conmigo a lo que yo pueda, a mi alcance, pero no los voy a regalar por falta de alimentos o cosas así. Entonces, esa era mi pregunta, a ver si eso molesta a mis hijos o a mí. A ver, igual yo no tengo ninguna dolencia o que me pongo mal porque mi mamá es donde está. Yo digo, por algo lo ha de haber hecho. Yo no me pongo a pensar y a estar guardando rencor, pues yo digo que en su situación, pues a ver qué le pasaría que tomó la decisión. No puedo yo juzgarla. Gracias. Gracias por la pregunta, Dilcia. Ahí queda instaurada, Dilcia, la memoria de abandono. Y aunque no conociste a tus padres, los que son, o sea, los valederos, como podríamos decir acá en Venezuela, son los padres biológicos, los que te dieron vida. ¿En qué repercute eso en ti y en las nuevas generaciones? Que al no darle lugar a esta dinámica de abandono, se va a ir reflejado en ellos o en ti, en el abandono de proyectos, el abandono de parejas, el abandono de el autocastigarse por no ser suficiente, porque es una memoria de no merezco nacer, se llamaría eso. Entonces, todo eso se refleja en tu día a día, indistintamente
de que los conozcas o no los conozcas, los padres son los que dan vida, los padres biológicos. Y por eso es importante darle lugar a cada uno de ellos. Qué bueno que no sientas esa rabia o no tengas que expresar rabia por el abandono, qué bien, pero llama la atención que estos espacios de niñez, que es la primera etapa de vida, no la recuerdes. Lo tiene Y eso bloqueado. lo bloqueó la niña por el dolor del abandono. Claro, y te hago una pregunta, Rocío, ¿cómo te la llevas con tus padres adoptivos? Yo, Dilcia, Dilcia. perdón, Dilcia. Muy bien, mi mamá ya se tiene 23 años que murió, la que me crió. Okay. Y yo me crié muy bien. Solo recuerdo que mi papá, dice, mi mamá me contaba que mi papá, el que me adoptó también, le dijo que para qué me había adoptado, si ella lo que había llevado era un velorio a la casa. Pero sí es cierto de que usted dice de que yo tengo eso de abandono, o sea, siempre estoy con ahorita yo estoy en una pareja estable, ¿verdad? Pero anteriormente siempre he tenido otras parejas y siempre me he sentido como que nunca me merezco algo o que Exacto, nunca puedo terminar algo, no puedo tener un proyecto. Siempre al final me siento como que no puedo, como que algo me estanca y no puedo pasar de ahí. Y claro, por digo, bueno, supuesto. ni modo, parece que nunca puedo tener nada. Y entonces yo así me he criado con eso. Pero yo, en mis hijos, yo siempre les digo yo a ellos que ellos pueden lograr todo en la vida. O sea, yo trato de hacerles ver diferente, aunque yo como que no puedo, algo me tiene como trabado, ¿será? Claro, Sí, porque la fíjate misma. algo, porque fíjate algo, querida Dilcia, Dilcia, ¿ok? El cerebro está diseñado biológicamente para que los momentos traumáticos que tú tuviste en la infancia sean bloqueados, ¿ok? Por eso no recuerdas muchas cosas de tu infancia, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el trabajo que tú debes que hacer? Primero, reconciliarte contigo misma, que no fuiste regalada, ¿ok? Tu mamá no tenía otra opción y te dio, pues. No fue que te regaló, no tenía otra opción. Y segundo, reconciliarte con la figura de tu mamá biológica. ¿Por qué? Porque si no, inconscientemente el dinero llega a tu vida, pero así como llega, se te va. Porque tú ves a mamá como que te regaló. Y eso, sí, en verdad. Y que otra cosa, mi mamá, o sea, ella me regaló, yo, como un perrito, digo yo, porque me regaló a una familia, esa familia no me quería porque yo estaba muy grave, mi mamá decía que, no le digo pues que ya estaba desnutrida. Entonces, ella me regaló a una familia, la familia esa me regresó donde ella vino y me regaló a otra familia y así, hasta que llegué a la séptima, que fue mi mamá la que me crió. Pero me regaló por 7 veces y dicen que la última que me regaló me voy a dejar botada en una línea donde pasa el tren. Y dije, mami, pero fíjate que ni una hormiga te picó ni nada. Dice, bien estabas. El siguiente día te fueron a buscar y ahí estabas. Imagínate. Sí, No sé, lo de bueno para algo, Sí, el sí. que por algo pasan pero las cosas. claro, hay que mirar, hay que reconciliar la memoria de abandono, porque entonces realmente no es un abandono solo de los padres biológicos, sino de cada una de las personas a las cuales 7 esta abandonos. niña fue presentada y no fue recibida. Entonces instaura, ese bebé instaura la memoria de no merecer. Y es muy importante, aunque tú le digas a tus hijos que ellos pueden hacer las cosas diferentes, que tienen toda la fuerza para lograr sus proyectos, nosotros nos manejamos desde el inconsciente, no desde el consciente. Y esa es una memoria del inconsciente. Entonces, ellos, aunque no lo sepan, también pueden ir reflejando proyectos inconclusos, relaciones inconclusas, que los abandonen o que ellos abandonen para no ser heridos, porque es lo que ha viajado en En su las memorias de sistema. su madre. Ok, muchas gracias. No sé Gracias a ti. cómo podría hacer algo para a ver si puedo arreglar esta situación. Ahí la recomendación es hacer sesiones individuales Psicoterapia. de terapia. O sea, hay que ocuparse, más que preocuparse por las situaciones que estamos viviendo, es ocuparse cómo resolver estas situaciones.
Y como madres, nosotros siempre decimos, bueno, vamos a resolverlo porque no quiero que mis hijos lo vivan, pero es que los hijos no nos pertenecen, los hijos son de la vida. Nosotros tenemos que ocuparnos de resolver estas situaciones para nosotros conectarnos con la vida y ese sí darle ese gran regalo a nuestros hijos. Entonces la recomendación es sesiones de terapia. Exacto. Porque muchas veces cometemos el error de decir yo doy todo por mis hijos, yo doy todo por ellos. Entonces nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos? Una madre o un padre que siente abandono, que siente rechazo. Entonces, primero hay que ocuparse de nosotros mismos para que esa fuerza es la que le vamos a dar a nuestros hijos. Ok, muchas gracias. Gracias. Yo quiero preguntar son dos cosas, creo. Pero la primera que quiero preguntar es, solo se constela, por ejemplo, eso o sea, como bien se llama, ¿verdad? Constelaciones familiares, o también entran aquí como vidas pasadas o cosas así, o solo es, es que no sé por ejemplo, si yo tuve una vida pasada y tuve una situación, ¿qué terapia aplica para eso? ¿Eso también es constelaciones o es otra cosa? Eso es otra cosa. Constelaciones familiares se lleva al aquí y a la hora, a este momento. Aunque tienes que mirar las historias de un sistema, que esos son generaciones atrás, la situación es la que estás viviendo en este instante. Lo que sucedió en otra vida, en otros acontecimientos, lo manejan con otra técnica. Pero constelaciones es el presente, el aquí. Sí, el aquí y el ahora. Ajá. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente me llega a mí, por ejemplo, Nelson, yo quiero una regresión porque yo quiero saber qué fui en una vida pasada. Entonces yo le digo, ¿para qué vas a investigar una vida pasada si tu vida actual es un resumen de todas las vidas pasadas que has tenido? Entonces trabaja el aquí y el ahora, trabaja la vida que estás actualmente, ¿ok? Para que te reconcilies con todas esas vidas pasadas. ¿Cuándo debe trabajar una vida pasada? Cuando es un momento en que estás demasiado bloqueada y no puedes avanzar, ¿ok? Gracias. Y otra pregunta. En mi caso, yo fui una hija deseada, o sea, sí fui una hija deseada, pero deseada varón, o sea, mi papá quería que yo fuera un varón. Entonces, ahí, por ejemplo, yo ahora porque pues ya he trabajado mucho en mí y todo, o sea, en observarme, pero de niña yo recuerdo que en un principio yo deseaba, no, obviamente estaba chiquita, no me daba cuenta, pero yo para todo lado quería andar con mi papá. Yo tengo recuerdos de 4 años que yo quería estar pegada a mi papá. Para donde él se fuera, yo me quería ir con él. Y siempre buscaba agradarle, siempre buscaba, mi papá en su experiencia, él ya falleció hace muchos años, pero él fue una persona pues con la situación esta de alcoholismo. Entonces era muy difícil pues hacer reír a mi papá por esta misma situación porque obviamente él tenía esta condición pues del alcoholismo y neurosis y todo eso, pues como es la condición de una persona alcohólica. No era un alcohólico de nunca lo vemos en la casa, no, hasta eso era un alcohólico responsable, mi papi. Pero era muy complicado hacerlo sonreír o era muy complicado relacionarse con él, pues. Entonces, pero yo tengo muchos recuerdos de mi niñez que incluso cuando él estaba haciendo algún trabajo en la casa con el martillo o con algo, yo estaba detrás de él alcanzándole las cosas. Siempre estaba atrás de él, que adivinándole casi el pensamiento para que darle lo que él necesitara rápido. O sea, si él estaba haciendo un día que estaba haciendo una banquita para que nos sentáramos, él volteaba como buscando algo y yo rápido agarraba el martillo y se lo pasaba y él me veía y se sonreía y eso para mí era como
como se sonrió conmigo mi papá, pues entonces ya en la adolescencia más bien lo odiaba, o sea, yo deseaba que odiaba a mi papá, que lo quería porque lo tenía que querer, pero que lo odiaba. Eso pues ya hace mucho que esa parte ya no está, pues ya no hay dolor ni nada de esas cosas, pero por mucho tiempo hubo mucho dolor. Y y que les hay, y yo reconozco eso, pues que yo siempre busqué agradarle a mi papá. Entonces, sí ha sido bastante duro el aceptar mi ser mujer, pues, siempre batallé mucho con mi ser mujer, hasta hace muy poquito, este, que, que, que me di cuenta de esto, hasta, les puedo decir, hace un par de meses que me di cuenta que que no quería mi ser mujer, y y mi pregunta era esto, pues que no necesariamente tengo que ir, por ejemplo, con unos expertos. Obviamente lo que ustedes hacen es maravilloso. Yo de verdad estoy fascinada porque siempre, o sea, se nota pues que saben hacer lo que saben hacer. Eso me encanta. Pero mi pregunta es esta, que cada uno de nosotros trabajando consigo mismos puede salir, pero es más tardado, porque como les digo, yo hasta hace como unos, no sé, 3, 4 meses dije, ¿es eso? Es que no he aceptado mi ser mujer, porque toda la vida se me dijo que mi papá quería un varón, incluso que si yo nacía varón me ponía Martín, y como nací mujer, pues me puso Martina. Entonces, hasta eso, o sea, esa es mi parte de pregunta, pues, o también si enfoqué bien esto, o si no, pues, porque no me sentía amada por mi papá, por toda mi vida nunca me sentí amada por él, nunca, mucho menos aceptada. ¿Qué número de Ok. hija eres? Soy la número 5. Antes de ti hay A ver, hembras o no. varones. Bueno, mi papá, no sé, yo creo que sí cuenta, pero mi papá, bueno, tuvo una hija antes de casarse con mi mamá. Luego está mi hermano mayor, y luego 3 hermanas, y yo soy la quinta. Ok. Y abajo de mí hay una mujer y un varón. Ok. Y ahora la pregunta que te va a hacer, ¿sabes si tú sabes esta historia? Antes de ti, antes de tú nacer, ¿hubo un aborto? No, que yo sepa, no, nunca, nunca supe. Una de las cosas en las que sería uno de los alertas en estas situaciones es cuando el niño, porque aquí, ¿qué pasa? Constelaciones nos lleva a mirar que realmente las heridas no nos las causan nuestros padres. Nosotros tomamos esas heridas como hijos para poder estar vinculados con ellos. Esto habla de que todo el tiempo vamos a estar trabajando por una u otra causa nuestras relaciones con papá y mamá. En el caso de ser esperada, de ser una hija esperada como varón, eso marca el comportamiento. Muchísimo. Y de hecho eso se llama guión de no deseado, se llama eso. Y repercute en qué? En que tú vas a buscar en tus relaciones, sobre todo en tus relaciones, la aprobación. ¿Por qué? Porque como no fui esperada como mujer, como niña, entonces requiero ser aprobada. Y aprobada, entonces ahí entras en el punto de autoexigirse, mantener dinámicas de control. Se te va mostrando en ciertas situaciones del día a día. La constelación te lleva a mirar con amor este lugar que tienes como hija. Muy acertado,
alguien en algún momento, un gran maestro, citaba que la información está en nosotros. Toda esta información la tenemos nosotros, solo que no la recordamos. Nosotros no hemos aprendido a escucharnos. Entonces, ¿qué hacen cada una de estas herramientas? Abrir las posibilidades para que tú veas en imágenes dónde está esa herida que te ha hecho mantener quizás relaciones, tropiezos, autoexigencias. Si no te le exiges a ti, le exiges a los demás, mantener unas dinámicas de control. Entonces, la idea de todas estas opciones que se colocan en el tapete es permitirse mirar para poder resolver. Claro, por supuesto. Y fíjate qué recomendación te doy, querida amiga. Ok, como papá deseaba, era un varón, entonces tú toda la vida vas a ser una mujer guerrera. Yo soy una guerrera de la luz, yo soy luchadora, yo puedo con todo, yo soy la que agarra el botellón de agua y me lo pongo aquí. Entonces, ¿qué te dice la constelación? A transformar ese pensamiento. Ya no eres una guerrera, no eres una luchadora, ahora eres una doncella. Ahora eres una princesa, una reina. Ahí es donde tiene que haber el cambio. El cambio es tuyo. Muchas gracias. Vean qué hermosa la magia de ustedes, porque yo muy valiente, y yo dije, pero ya lo tengo resuelto. Y ahorita de verdad que qué hermosa su energía, qué hermoso su servicio, porque se siente muy fuerte la energía de ustedes a través de la vibración de su voz y de sus palabras. Les agradezco mucho porque sí, o sea, siempre fui muy controladora, siempre quise decir, así se hace, porque yo digo que así se haga con mis hijos, ni se diga. Yo no inventé esa frase y sé que muchas mamás lo dicen, pero yo siempre le decía a mis hijos, se va a hacer porque yo digo, porque aquí yo soy la mamá, porque aquí yo mando, porque así es, así tiene que ser. Incluso me separé del papá de mis hijos y ahora recuerdo eso, o sea, recuerdo, obviamente mi relación fue de casi 20 años, de 20 años con él, y todo el tiempo fue querer tenerlo controlado hasta en sus emociones, hasta en sus sentimientos. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué llegaste a esta hora? ¿Por qué no llegaste? Todo, o sea, yo quería tener todo bien medido y incluso las cosas en mi casa, mis amigas se burlaban de mí porque me decían, ay, no, tú y tu toque, o sea, eres una maniática de las cosas, o sea, todo bien ordenadito, todo, no sé, muchas cosas que ahora que me están diciendo eso, pues sí, es real. Yo me acuerdo que antes yo cargaba con todo, o sea, cargaba con, por ejemplo, en México se venden como el agua potable nosotros no tomamos agua de la llave, y venden los garrafones de no sé cuántos litros sean, pero son unos garrafones grandes, y yo los bajaba llenos hasta la casa, los cargaba, y un día tuve que ir con una señora que hacía estas sobar así, yo me sentía muy mal, me sentía muy como enferma, me caí un día y fui con esta señora que me sobara porque me dolía mucho la espalda de la caída que me había dado. Entonces ella me empezó a tocar por todas partes y me dice, tú te pones y cargas los garrafones y te pones y cargas no sé qué, y yo le dije, sí. Me dice, andas muy mal, me dijo, tu cuerpo está muy mal, ¿qué no sabes tú que tú eres mujer? Tú no eres hombre, me dijo. Y yo le dije, pero es que, ay, yo no me puedo esperar a que mi esposo llegue. No, me dijo, no, tú no debes de cargar nada, tú eres mujer.
Y obviamente no le hice caso a la señora, ¿verdad? Porque dije, ay, la señora qué sabe, la señora no sabe cómo vivo yo, ¿no? Entonces ahora, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Son de Gracias a ti. verdad maravillosos, son magia, Sí. de verdad, gracias. No, vale, gracias a ti. Buenas noches, Buenas hermanitos. noches. Qué lindo, Lequiem. Abrazos, Lequiem, y los abrazo, hermoso escucharlos y no sé ahora por dónde empezar, porque tengo una situación bastante, no difícil, porque siempre hablamos acá que cada situación es por algo y uno aprende, ¿no? Pero yo les cuento que desde que muy pequeña fui muy despierta, de los 5 años. Yo ayudo a las personas, soy terapeuta holística, hago borra de café, soy vidente, medium, a un montón de cosas. Pero hasta mis 32 años tuve una vida maravillosamente perfecta, sin problemas, o sea, los problemitas que los tenía los podía solucionar. Ahora mi pregunta es, ¿puede ser que uno pueda por plan álmico querer solucionar algo del pasado, un linaje? Porque mi situación es que yo quería ser mamá y fui mamá a los 32 años. De ahí me cambió mi vida. Un hijo único tengo, ¿sí? Que ahora tiene 24 años y es una situación muy difícil. Sí, y mi apellido, con el apellido del padre, yo lo empecé, como soy muy intuitiva y todo eso, empecé a decir, pero qué increíble, el apellido mío dice que Megerle es Megerle, yo te doy mi gen, y el apellido del padre es tú me das tu gen, que es tu gen dar. Entonces, mi familia es toda alemana, austríaca, húngara, croata, y la familia de mi hijo es todo judío, ¿sí? El holocausto. Y hay un cortocircuito. Yo siempre soñé con hacer, si bien yo ayudo a las personas, pero constelaciones no hago, y siempre sentí en mi corazón hacerlo, por él y por mí, porque me repercute, ¿no? Porque desde que tengo 32 años, todos los días es un problema. Cuando era pequeño, que en la escuela, que en el liceo, y ahora que tiene 24 también. Es adicto, esquizofrénico, todos los días es una situación. El padre se fue cuando él tenía 1 año, no sé, es fea la palabra abandono, pero bueno, sí se fue con su amante, y desde entonces es como una lucha permanente. Y bueno, acá en la tribu me ayudó muchísimo decir gracias por esta experiencia, pero a veces pregunto si ese puede ser como un plan álmico de querer cortar ese linaje, de ese cortocircuito de razas, ¿no? De guerras, porque mi familia vivió la guerra, la familia de su paterna de él también la guerra, y yo no tengo mayores problemas. El tema es cómo yo sobrellevarlo. Tuvimos una situación de medida cautelar, ahora hace 2 días se terminó, y hicimos como la audiencia que le daba la oportunidad de volver a estar en casa y legalmente, pero es todo un tema, sí, porque él no hace nada, siempre está enojado, me saca la energía. Yo ayudo mucho a las personas, pero a veces me es bastante difícil estar en mi centro. Lo hago, ¿no? Lo hago muy bien, pero no es fácil. Entonces, mi pregunta es, ¿y esa misión era como para sanar algo? ¿Qué es una rueda de samsara? Pero no me es fácil. No saben lo que es mi día a día. Le pongo mucha energía, pero no es fácil. Gracias. Gracias a ti. En los sistemas, la constelación familiar, en este tipo de sistema, te hace la invitación a mirar la muerte, todos esos muertos de guerra. Porque ¿qué es la adicción? La adicción es una máscara que se utiliza, porque tu hijo te lo está mostrando, se utiliza para desconectarme de lo que es mi vida real, mi día a día. ¿Y qué es la desconexión? Una muerte. Entonces, la invitación es mirar
todos estos sistemas, ¿qué es lo que realmente los ha unido? ¿Qué es ese factor común que hay en cada uno de ellos? Y más que ver a tu hijo es verte a ti, porque el hijo solamente te está reflejando lo que tú no quieres mirar, lo que tú inconscientemente, porque estás preparada, tienes herramientas, eres buena en lo que haces, pero inconscientemente dices, tu inconsciente te dice, ¿sabes qué? Esto es doloroso y no lo quiero ver. Entonces viene el hijo y se vuelve adicto para tampoco verlo, pero sí enamora a su madre para mostrárselo. Claro, claro. Y hay que tomar conciencia algo, querida amiga, que nosotros vinimos a este mundo, a este planeta, y salimos de un portal que es el útero de mamá a cumplir un propósito de vida, ¿ok? Entonces, ¿cuál es tu propósito de vida? Ser feliz, ¿ok? Porque fíjate la historia que tú contaste, hasta los 32 años estuve bien, ¿ok? Después, cuando nació mi hijo, fue que empezaron a salir todos esos inconvenientes. Entonces, para tú romper ese mandato que tú inconscientemente le diste a tu hijo, dedícate a ti, ¿ok? Vive tu vida, vívele de aquí a ahora, suelta a tu hijo, ya él tiene 24 años, suena duro, pero hay que soltarlo. A lo mejor él tiene que tocar tierra y buscar ayuda para él vivir. Pero mientras tú estés buscando la manera de controlar, de exigir, de decirle a tu hijo que esto va así, entonces él ¿qué se va a hacer? Desconectarse con la vida. Porque en las constelaciones de conectarse con la vida es que no te quiere escuchar a ti. ¿Ok? Pero ¿por qué no te quiere escuchar a ti? Porque tú misma no te quieres escuchar. Entonces, ¿qué te dice la recomendación? Que la prioridad en este momento de tu vida eres tú. Eres tú. ¿Ok? Cuando tú tomes la fuerza de mamá, tu hijo va a tomar su lugar y espacio, porque lo más seguro es que él está ocupando el lugar de un muerto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Fíjate lo que dice el maestro 8. ¿Ok? Nosotros tenemos la felicidad, la alegría, la prosperidad, la abundancia en la punta de la nariz. Pero como andamos distraída o distraídos en el mundo, solucionándole el problema a los demás, nos olvidamos de nosotros mismos y no lo vemos. Entonces, ¿qué te dice este acontecimiento? Toma tu vida y respeta la decisión que está tomando tu hijo. Si es la que está tomando y a ti no te gusta, vas a tener que aceptarla, pero él tiene que tocar fondo y buscar ayuda. Ahí es donde tú vas a tomar la fuerza. Gracias. Sí, ha tocado fondo 1.000.000 de veces, pero bueno, no es fácil, pero bueno, acá vamos. Gracias. Gracias a ti. Hola. Gracias. Adelante, Araceli, adelante. Por ejemplo, cuando en una familia existió la figura de papá, pero era alcohólico y obviamente con todas las derivaciones y problemas y miedos que le conllevó a los hijos vivir esta situación y después de unos años No fallece. se escucha. ¿Escuchas ahí? ¿Ahí me escuchas? Yo te escucho. No sé si Nelson te está No, escuchando. Okay. yo no estoy escuchando. Bueno. Ajá, acércate un A ver, poco sí, al micrófono. ahí está bien. A ver. Ajá. ¿Ahí está bien? Nelson, ¿escuchas? ¿Sí? Yo la estoy escuchando. No, si tú le escuchas, te corresponde y después yo me pego atrás. Ok. Continúa, Gracias. mi amor. Les comentaba, por ejemplo, en una familia donde estuvo la presente la figura del papá, pero es un papá alcohólico que obviamente todos los problemas que conlleva un tipo de personalidad así y de intimidación a toda la familia, ¿no? A los hijos, a la mamá. Y después fallece, entonces obviamente pues está el dolor de la ausencia, pero dentro del dolor como que los hijos se empoderan y sienten esa libertad de que ya por lo menos van a poder, obviamente, tener que trabajar más chicos de lo que a lo mejor les hubiera tocado, o tomar roles que a lo mejor no les hubiera tocado si la figura del papá hubiera seguido. Pero con todo y eso, más que sentir la muerte del papá,
sienten una liberación y con todo eso se empoderan y salen adelante. ¿Eso en qué puede afectar a los hijos? Gracias. En ese caso, hay que estar bien alerta con el manejo de la culpa, porque la culpa no se refleja solo en que siento remordimiento, sino en espacios como autoexigencia, desaprobación, y aunque el padre en ese caso era alcohólico y producía como cierta situación de, ¿cómo llamarla? Esa situación quizás de agobio dentro del sistema, dentro de la familia, cuando él muere, entonces viene y se separa, marca el abandono. Entonces, hay que estar muy en alerta porque las adicciones se reflejan en generaciones siguientes, siempre y cuando las generaciones presentes no lo vean desde el amor. O sea, que de repente fue una situación en la que el alcoholismo abordó, agobió, y sabemos y conocemos cómo esto influye no solo en la persona, sino en toda su familia. El alerta está en tomar en cuenta que esa situación él lo estaba haciendo por alguien del sistema. Entonces, hay que estar pendiente en las generaciones siguientes que se vuelvan adictos, pero entonces quizás no son alcohólicos, son adictos al trabajo, son esas personas que trabajan todo un día y se olvidan que tienen familia, ocupan roles que no les corresponden. ¿Por qué? Porque es una forma de justificar esa pérdida. Nelson, no sé si escuchaste lo que ella comentaba, era un papá, fue alcohólico, influyó en la familia mientras esa situación padece, y en lo que padece, sus hijos sienten como cierta liberación de la situación, pero tienen que ocupar, pues por supuesto, las consecuencias, que son roles diferentes, crecer, claro, y todo eso. Entonces, sí, su pregunta es cómo influye esto en las generaciones siguientes. Claro, pero fíjate algo, porque muchas veces inconscientemente nosotros juzgamos mucho a los alcohólicos, a los drogadictos, a los locos de la familia, y los criticamos mucho. Y muchas veces nosotros tenemos que agradecerle más bien. ¿Por qué agradecerle? Porque si esa persona no toma el alcoholismo, no hubiera tocado a nosotros. Yo muchas veces, cuando por ejemplo yo tengo un tío, un familiar mío alcohólico, yo le doy las gracias por hacerlo por mí. ¿Ok? Entonces ahí tú sueltas primero esa energía del alcoholismo, y al liberarla se reconcilia ¿con quién? Con el sistema familiar de tus hijos. ¿Ok? Entonces cuando tú te reconcilias con ese alcoholismo, rompe con esa lealtad y eso libera muchísimo a tus hijos. De hecho, hay una primicia en las constelaciones familiares que dice que todo lo que tú señales, enjuicies o critiques, en eso te transformas. Entonces, eso te lleva a desde dónde estoy mirando esta situación. Quizás esa sensación de liberación era porque había un juicio ante ese ser. Y realmente ese ser lo que estaba haciendo era algo que alguien del sistema tenía que hacer. Le tocó a él. Le tocó a él. Pero si no le hubiera tocado a él, te hubiera tocado a ti. Entonces ahí es donde tienes que agradecerle. Exacto, mirarlo con profundo agradecimiento. ¿Para qué? Para que liberen el juicio. Y las generaciones siguientes no tengan que tomar adicciones quizás diferentes, pero siguen siendo adicciones, y lo vengan a hacer por él. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que quiera comentar, que quiera preguntar? Unas preguntitas más. Y por ejemplo, en ese caso donde el papá era alcohólico, ¿cómo le afecta al hijo en el comportamiento o en su desarrollo el haber tenido un papá o una mamá así, alcohólico? Gracias. De la misma
hay un orden dentro de los nacimientos. El primer hijo varón mira los asuntos inconclusos de la madre. El segundo hijo, si es varón, mira los asuntos, el segundo hijo, si es hembra, mira los asuntos inconclusos del papá. Y el tercer hijo mira los asuntos inconclusos de ambos. Eso tiene cierta influencia en cada uno de nosotros. O sea, hay que estar muy atentos qué número de hijos somos. Y se toma en cuenta, por supuesto, las pérdidas y los abortos. Son hijos no nacidos, por lo tanto siguen siendo hijos. La situación del alcoholismo es una adicción. Esto lleva a que generaciones futuras sean también adictos, pero no necesariamente tienen que ser al alcohol. Entonces, hay que mirar si ese hijo, por ejemplo, es un hijo varón. Y entonces, ¿qué pasa? Aunque el papá era alcohólico y él mira los asuntos inconclusos, es de mamá, él también nace de papá y de papá toma su masculino. Entonces quiere decir que influye. Pero hay que en una sesión guiarlo para que tome la fuerza de papá como padre, no como los estereotipos que hemos creado de los padres. Porque eso también sucede. Las constelaciones te llevan a mirar a tu papá y a tu mamá tal cual son. Unos seres humanos que hicieron lo que tenían que hacer con la información que manejaban y que por supuesto no se las sabían todas. El problema que tenemos nosotros como hijos es que estamos peleados con el estereotipo de un padre. El padre debe ser aquel que va a trabajar y viene y atiende a sus hijos y abraza. O sea, esos son estereotipos. Entonces, la invitación en ese caso es a estar alerta qué número de hijo es y si es varón, por supuesto, mirar a papá como padre y si es hembra, mirar a mamá como madre, como mujer dadora de vida. Y eso, por supuesto, nos fortalece muchísimo. Claro, y fíjate que te voy a recomendar un ejercicio, ¿ok? Hazle una carta de reconciliación a todos los alcohólicos de tu sistema familiar, ¿ok? A todos los alcohólicos de tu sistema familiar. ¿Para qué? Para que tú liberes esa energía. Recuerda que el alcoholismo es buscando a un excluido del sistema familiar que lo criticaron y que lo juzgaron porque a lo mejor era un alcohólico o un borrachito, como decimos nosotros aquí en Venezuela. Entonces, a reconciliarse con todos esos alcohólicos. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones tengan el camino abierto y limpio y puro. Gracias a ti. Yo tengo una pregunta. ¿A partir de qué edad se puede hacer una constelación? Esa es una. Y la otra, ¿cuánto dura cada sesión? Bueno, me imagino que son sesiones. ¿O es dependiendo de cómo va progresando uno o cómo va avanzando uno, ¿no? Me imagino. Claro. La invitación, ¿desde qué edad se puede constelar? Desde el momento en que tú eres mayor de edad. Y si es un menor de edad, la invitación es a que sus padres primero se ocupen de mirar el asunto. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos ha sucedido que viene el padre y dice, mire, yo quiero que le haga una constelación a mi hija de 14 años. La hija solo le está mostrando a sus padres lo que ellos no se han ocupado de resolver. Entonces, los que requieren la constelación son los padres, no la hija. También se da el caso que cuando los padres se ocupan de resolver sus asuntos, los hijos empiezan a fluir de una mejor manera. Los hijos, nosotros como hijos lo que queremos es padres felices, padres conectados con la vida, indistintamente que estén juntos o separados. Solo requerimos y queremos es padres felices. Pero como tantos embrollos, tantos pensamientos limitantes, tantas situaciones, y eso viene con un peso de sociedad, cultura, sistema, nacimiento, que nos ha limitado y nos ha llevado a que
siempre debemos buscar un culpable. Y realmente no hay culpables. Hay alguien que lo está haciendo por el otro. Entonces, la invitación en ese caso es, para constelar, es, si es menor de edad, se atienden de hecho a los padres primero para ver cuál es realmente el asunto que está mostrando el hijo. Y al hijo sí se atiende en una sesión, pero una sesión separada, pues. Y la otra pregunta era... ¿Cuánto dura una consulta? La duración de las sesiones es de 2 horas. ¿Cuántas sesiones va a hacer la persona? No lo sabemos, porque esto es un proceso. Nosotros somos seres de procesos y nosotros en la medida que vamos evolucionando y transformando, pues requerimos, quizá hay personas que en 1 o 2 sesiones Listo, soluciona, resuelven, reconcilia. sí, y de hecho se van y luego vuelven y más bien se ocupan de resolver. No, vamos a mirar, porque las constelaciones, lo bueno es que tú puedes chequear un sistema familiar, pero también puedes chequear tus negocios. Nosotros podemos constelar una empresa, que son las constelaciones organizacionales. O sea, abarca varias cosas. Entonces, todo depende del proceso del individuo para saber exactamente cuántas sesiones se pueden hacer. Sí, y fíjate algo, nosotros tenemos la dicha de trabajar con niños y con adolescentes en talleres grupales, presenciales. La mayoría de inconvenientes, problemas y trabas que tienen los niños y los adolescentes es que papá no me acaricia, papá no me habla, papá no me da consejos, papá no está presente, mamá esto. Entonces, por eso es que lo que dice Milagro es clave. Ok, a nosotros cuando nos llegan, yo quiero una consulta con mi hijo, ok, el jueves a las 3 de la tarde, por ejemplo, yo le mando a mi hijo, no, es usted y el padre lo que tienen que venir primero. Creo que Franci iba a hacer una pregunta. Buenas noches para todos. Buenas noches. Mi pregunta es, pues no sé bueno, yo simplemente la voy a hacer, no sé. Es por ejemplo, como un patrón que yo he visto en mi familia. Por ejemplo, mi mamá, ella se casó con una persona mayor y ya esta persona mayor tenía hijos y como que un problema, bueno, y yo repetí como eso mismo de ella con otra persona también que tenía hijos y como que eso, y mi hija repitió lo mismo que yo, o sea, el mismo patrón, lo mismo, o sea, con la otra persona también con hijos y como muy similares los mismos problemas y todo. Y en eso, o sea, mi hija pues ya tuvo una niña que ya tiene 11 años en este momento y la verdad, pues yo sé que uno no tiene pero no sé por qué en la cabeza a mí se me pasa como que yo digo, ¿qué tal que ella le pase lo mismo que a mí, que a mi hija? Y como que eso a mí eso como que no sé, yo, o sea, no sé si eso tendrá que ver algo, no sé, pero eso no es algo que a mí tengo una intuición, no sé, que no, pues como que no me gusta para nada eso ahí, de ver como los mismos problemas, las mismas cosas, lo mismo. Entonces, era sobre eso. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Gracias a ti. Sí, efectivamente es un patrón repetitivo, quiere decir que es una información que está en el sistema. Y es la búsqueda de un padre, o sea, que abandonó a sus hijos. Dentro del sistema debe haber un padre que abandonó a sus hijos. Entonces, o estuvo ausente. Exacto. Dentro del abandono, tenemos que aclarar, pues usamos la palabra abandono, pero abandono no necesariamente es que el padre esté físicamente ausente. Abandono puede ser este padre que pasaba todo su día trabajando porque alguien tenía que generar dinero para cubrir las necesidades de la familia y sus hijos no lo veían. Eso es un padre ausente, es abandono. Entonces, es un patrón repetitivo. ¿Y qué hacen las mujeres? Las mujeres empiezan a buscar a ese padre para poder conseguir darle inconscientemente pertenecer a esa especie de darle lugar, pero no lo están dando lugar, están perteneciendo a lo conocido. Lo que hablaba Nelson de
conciencia buena, conciencia mala. Están siendo las conciencias buenas. Ok, como esto es lo conocido, esto es lo que hago. Y lo repito y lo repiten. Y si alguien no lo resuelve, va a venir la niña que lo va a hacer. Y así sucesivamente hasta que haya una mujer que diga, ¿sabe qué? No, o sea, yo me voy a ocupar de resolver esto, de mirarlo. Las constelaciones hacen la invitación, no es ni siquiera de sanar, es de poder mirar para poder tomar ese excluido. Y según lo que se ve en el patrón, es un padre que abandonó a sus hijos. Por eso las mujeres buscan a hombres con hijos, porque Exacto. tienen que darle lugar inconsciente. Claro, Eso no es real. y se formó un clan o un matriarcado tan fuerte, tan estricto que castra al hombre. Imagínense. Ajá. Exacto. De hecho, no le están dando lugar al hombre, le están dando lugares al excluido del sistema. Darle lugar al hombre es atraer una pareja que no tenga una historia familiar con otro sistema. Ese sería, el deber ser. ¿Y qué historias tienes tú con tu abuelo paterno y con tu padre? O sea, el padre de mi mamá, él murió muy joven, él era joven, ella era como muy joven, muy niña, creo yo, cuando él murió. Okay. ¿Y tuvo hijo? O sea, sí, sí, o sea, mi mamá quedó, por decir, huérfana de papá, ella era muy joven, muy niña. Y en el caso mío, pues de verdad mi papá fue muy alcohólico también, Sí, como buscando a papá. y el papá de mi hija también era alcohólico. Y lo más que yo miro, porque eso, es que, ay Dios mío, porque eso, por lo menos el marido que consiguió mi hija también es alcohólico. Y prácticamente hoy en día la niña vive solamente con mi hija y más que todo conmigo porque el papá ya, pero también es como muy alcohólico y él se dejó con ella. Entonces yo miro que todo es como una cosa y toda rara, o sea, me preocupa eso. No sé. Claro. Lo que hay es que cambiar el pensamiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor consigue un hombre trabajador, cariñoso, tierno, sin vicio. No, ese es amigo. No lo ven como pareja. ¿Ok? Entonces lo que hay es que cortar eso. Claro, porque lo conocido del sistema es el hombre alcohólico, que realmente es un hombre ausente. Exacto. Lo que están repitiendo es precisamente el hombre ausente. Y en el caso del abuelo, del que te preguntaba Nelson, el abuelo muere y deja a sus hijos, ¿verdad? Él muere a temprana edad y deja a sus hijos. Exacto. Entonces, por ahí puede venir la o sea, información. es mi mamá, o sea, la que quedó huérfana es mi mamá, a muy temprana edad. Exacto, ahí está. Entonces, ¿qué hace su hija? Su hija lo busca un papá para su mamá. Eso es lo que está haciendo. Entonces, lo conocido es el hombre alcohólico. Dentro del sistema, ese es lo conocido. Por eso es que atraen, de hecho, pueden presentarse situaciones en donde que se les presenta un hombre que no tiene vicios, es trabajador, y ese no les resuena, no les cala del todo. ¿Pero por qué? Porque lo conocido dentro del sistema es el hombre alcohólico, porque tienen la necesidad inconsciente de que las abandonen, de que las dejen. Sí, y fíjate algo, tienes que reconciliarte con la muerte del abuelo paterno. ¿Por qué? Porque inconscientemente ustedes atraen el hombre así y lo corren. ¿Para qué? Para que esa persona no muera y no sufrir el abandono de la madre. Entonces, de la abuela. De la abuela, perdón. Entonces hay que romper eso. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ti. Pero, o sea, eso se rompe solamente, o sea, asistiendo uno a terapia. Sí, lo ideal sería que lo miraras en... Y la que resuene contigo, y la que resuene contigo, pues, sí. O sea, la información está dada y siempre te va a llegar de una u otra manera. Entonces, si vibras con cualquiera de las herramientas que están en el tapete, pues entonces cualquiera es válida. Lo importante es que te ocupes de resolverlo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti.
Bien, ¿alguien más que tenga alguna consulta? Una consulta, si no, entonces, para agradecerles los hermanos, voy a subirme acá. Yo tengo una pregunta. Adelante, adelante, claro. ¿Cómo podemos resolver nosotros los problemas? O sea, ¿tengo que hacer una sesión o puedo por sí misma? Porque yo la verdad que siempre me ha dicho aquí el pelón de las estrellas, como dice Mac, parece que se llama, la verdad que yo nunca sé cómo se llama, pero Mac. siempre dice que él me dice que busque en mi niña adentro hasta mi fecha de nacimiento, porque yo le digo que yo no sé, porque mi mami como me adoptó me registró con un hermano que ella estaba embarazada de un varón, pero en eso que ella me adoptó a mí, ella me registró como gemelos con mi hermano. Entonces yo no sé realmente cuál es mi fecha de nacimiento. Entonces le digo yo, cuando otro día que estaban hablando de ahí de la fecha de nacimiento, le digo yo, pues yo la verdad que yo ni sé cómo estoy, le digo, porque yo me pusieron otro nombre, otro apellido y otra fecha de nacimiento. Entonces no sé cómo se puede arreglar eso, si puede una sesión con ustedes o uno lo puede hacer así solo o se puede por videollamada, algo, no sé. La información está, como te dije, en el tapete. Hay personas que hasta leyendo, hasta con un libro, pueden recibir la claridad de poder resolver. Lo ideal en estos casos sí es sesiones de terapia individual para ocuparse de ver estas cosas más a fondo, más profundas, exacto, esa sería la opción. Pero por supuesto que una de las cosas que apoya estos grupos es que la información está, siempre vas a conseguir a alguien que te abra el camino, que te dé tips, que te apoye. Bueno, entonces ya lo que vibre contigo es lo que te va a ayudar, te va a apoyar a resolver la situación. Ok, está bien, gracias. No, era para preguntar a ver si se podía hacer una sesión con ustedes, no sé cuál de los dos, o los dos, no sé, si se puede vía Zoom o solo se puede hacer presencial. Nosotros hacemos sesiones vía Zoom o videollamadas de WhatsApp. Para las personas que están fuera del país, se hacen sus sesiones y es tal cual una sesión presencial. Ok, está bien. Bueno, pues entonces él vamos a comunicar para ver cómo se puede hacer una sesión. Cuando quieras, mi amor. Hermosísimo, hermosísimo. Precisamente me subía para pedirles, por favor, que nos indiquen los contactos con ustedes, cómo los contactan, si es por un número de teléfono. Bueno, también que nos den la página de Instagram de cada uno, de Nelson y de Milagro. Bueno, nos pueden contactar por nuestras redes sociales. En este caso, pues mi red es @milagro_L o @vida y placer NM, que es la cuenta que utilizamos para información de talleres y consultas. Y por supuesto que el número telefónico también, plus 58 414 502 8552. Y también, por supuesto, por las redes sociales de Nelson, que es el de @Nelson Sánchez, Nelson Sánchez 2010.ns. Hermano, ¿tienes el micrófono? Sí, perdón. Nelson Sánchez 2010.ns. .ns. .ns. Exactamente. Perfecto. Hermanos, de verdad, desde el fondo de mi corazón, hermosísimo, una información en amor, en paz, en luz,
gracias de verdad por este servicio, gracias, gracias, gracias. Todos vamos construyendo la nueva humanidad en este camino de la conciencia, en este momento hermosísimo. Gracias, de verdad, los abrazo. Gracias, honro su servicio, su labor, hermosísimo, precioso. Gracias, gracias, gracias. Amor infinito, de verdad. No, gracias a ti, querido Omar, y a la tribu de las estrellas, agradecido de todo corazón y deseándole y pidiéndole al universo muchos proyectos, que todos esos proyectos que tenga la tribu sean más grandes y maravillosos, porque están haciendo un maravilloso y bonito y mágico trabajo hacia la humanidad, hacia el despertar de conciencia. Sí, de verdad que estamos muy agradecidos con ustedes por habernos permitido estar. Gracias por la apertura, por la entrega, por el amor. Max, gracias por abrirnos las puertas, porque realmente la labor que estás realizando es maravillosa. Este despertar de conciencia se sigue sumando y eso es lo importante. Gracias, agradecida de todo corazón, te abrazamos con el alma. Gracias, abrazos, abrazos infinitos. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, gracias, gracias. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.